bienvenidos. Es un gozo estar nuevamente juntos para adorar y glorificar al Señor con cánticos, con alabanza, pero también por medio de su palabra. Amén. Quisiera comenzar con una oración, así que les voy a pedir que por favor inclinemos nuestro rostro y vengamos al Señor en oración para que nos guíe en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias quiero darte por tu amor y tu misericordia. Como decía ese cántico, porque tú siendo eterno, invisible, poderoso, Señor, majestuoso, te humillaste en la cruz, viniste a este mundo, Señor, a morir por pecadores que no lo merecíamos, que lo necesitamos, pero no lo merecemos, Señor. Que desesperadamente requerimos, Señor, de tu auxilio, pero que en nada somos merecedores de ello. Y tú, Padre, siendo majestuoso, sacrificaste a tu propio Hijo. Él decidió bajar de la gloria eterna, Señor, convertirse en siervo y morir por nosotros. La humildad, Señor, mostrada en la cruz no tiene igual y no tendrá jamás comparación. No hay ser humano, Señor, que pueda igualar tu humildad. No hay ser humano que pueda, bajo ningún concepto, Señor, llegar a parecerse a ti. Tú siendo majestuoso, todopoderoso, te vestiste de inmundicia, Señor, con nuestro pecado, para darnos libertad. Y queremos agradecerte hoy por ese sacrificio. Ayúdanos hoy, Señor, en este mensaje a entender, Padre, cuál es el verdadero objetivo de la vida cristiana. Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra idea de lo que pensamos significa seguirte. Que podamos estar bien fundamentados en tu muerte y resurrección. Y que no salgamos de este lugar, Señor, de la misma manera que entramos, sino que podamos salir transformados por tu poder. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez se ha preguntado qué significa seguir a Cristo? ¿Alguna vez ha meditado cuál es el objetivo de la vida cristiana? ¿A qué se refiere eso que hemos leído de toma tu cruz y sigue a Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come? ¿A qué se refiere eso de niégate a ti mismo? ¿Hemos meditado en esas palabras en algún momento de nuestras vidas? Porque estoy seguro que muchas personas, no solamente aquí, sino también dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia, se preguntan esto mismo. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? Y estoy seguro que si preguntáramos aquí ahora mismo podríamos tener tantas respuestas como personas hay. Porque cada quien va a responder según lo que piensa. Pero, ¿a qué nos ha llamado el Señor? ¿Será que nos ha llamado el Señor a conquistar las naciones para Cristo? Nos ha llamado el Señor a que ahora que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que ser ahora hijos de grandeza. ¿Será que a eso nos ha llamado el Señor? ¿Acaso lo que Dios quiere es levantar tu autoestima para que ahora tú venzas tus miedos y vivas esta vida de la mano de Cristo? ¿O que seas exitoso para que le muestres al mundo que también con Cristo se puede ser exitoso? Muchas veces nos preguntamos cuál es el propósito de la vida cristiana. Y hay una respuesta que encontramos de parte del Señor Jesús mismo en Marcos 9, que es el pasaje que vamos a estar meditando el día de hoy. Pero una pregunta que es incluso más importante. ¿Hay alguna diferencia entre la vida cristiana y la vida según el mundo? ¿Hay alguna diferencia entre cómo vivimos nosotros y cómo viven las personas del mundo? ¿Cuál es esa diferencia? El Señor Jesús dijo a sus discípulos que así como Él había servido lavando sus pies, así mismos ellos tenían que servirse los unos a los otros. De la misma manera que Él se había despojado de su gloria, ellos tenían que convertirse en siervos, porque no es mayor el siervo que su Señor, y no es mayor el enviado que quien le envió. De modo que hoy, a medida que escuchamos este mensaje, yo quiero que tú tengas en mente cuál es el propósito de tu vida. ¿Por qué te ha salvado Cristo? ¿Para qué?
Y a medida que vamos leyendo el día de hoy en este pasaje, que es una sección un poco larga, pero vamos a tratar de resumirlo lo más posible, quiero que constantemente vayas pensando en cuál es la razón de la vida cristiana, para qué estamos aquí, cuál es mi propósito, cuál es el objetivo. Y lo primero que debemos decir, hermanos, es que la vida cristiana es diferente a la vida según el mundo porque tiene un fundamento diferente al fundamento del mundo. La vida cristiana se fundamenta, está enraizada en un evento histórico que es el evento más importante en la humanidad, que es la muerte y resurrección de Cristo. Usted quita la muerte y resurrección de Cristo y todo lo que nosotros pensamos, todo lo que creemos, todo lo que cantamos, todo lo que predicamos, pierde todo el sentido. Si Cristo no murió y resucitó, hermanos, yo no estoy haciendo nada aquí. Y usted está aquí perdiendo su tiempo. El apóstol Pablo lo puso de la siguiente manera en 1 Corintios 15, del 14 al 17. Él dijo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo predicando este evangelio. Vana es también nuestra fe. Todo aquello que creemos, todo aquello que fundamentamos nuestra vida, pierde el sentido si no está enraizado en la muerte y resurrección de Cristo. Yo quiero que usted vea su vida como un árbol. Imagínense que su vida es un árbol. Y esas raíces de ese árbol tienen que estar cimentadas en la muerte y resurrección de Jesús. Y porque están fundamentadas en la muerte y resurrección de Jesús, dan un fruto diferente al fruto que da el mundo. Y eso es lo que vamos a ver que el Señor le responde a sus discípulos el día de hoy. Pero para responder a esas preguntas, tenemos que entender dónde estamos en nuestra historia, en el Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos capítulo 9, versículo 14. ¿Y de dónde venimos? El domingo pasado vimos cómo los discípulos tenían una idea, una perspectiva errada de quién era Cristo. Ellos sabían que Cristo era el Mesías. Ellos sabían que Cristo era el Rey prometido a Israel y al mundo que iba a reinar con justicia. Lo que no sabían, como vimos el domingo pasado, era cómo ese Rey iba a entrar en su gloria. Hablamos de que los discípulos querían el reino de Dios sin los padecimientos de Cristo. Querían la gloria de Dios sin el sufrimiento. Y querían un Mesías sin cruz. Ellos tenían la vista puesta en las cosas de los hombres. Ellos preservaban su vida, querían guardar su vida a toda costa. Por eso el Señor les dice, todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa del Evangelio, por mi causa, la salvará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre ganar el mundo si pierde su alma? Esto decía los discípulos porque ellos no querían que Jesús muriera en la cruz. Ellos no querían que Jesús padeciese. Ellos querían que Jesús continuara adelante con el proyecto político que ellos pensaban que Jesús tenía. Y esos son los relatos del capítulo 8, pero luego vimos en el capítulo 9 ese evento que llamamos la transfiguración, donde Cristo afirma, o donde Cristo es afirmado como el Mesías, como el Hijo de Dios, donde Moisés y Elías confirman que Jesús es el Rey prometido, pero que va a morir en Jerusalén, y donde el Padre mismo afirma la identidad de su Hijo. Y en la transfiguración los discípulos vieron la ratificación de Cristo, pero también la gloria venidera. Y hablamos acerca de la perspectiva errada que tenían estos hombres. Acerca de cómo después de caminar 2 años y medio con Cristo aún no entendían de qué iba el reino de Dios. Y Cristo corrigió su perspectiva. Les enseñó que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la gloria venidera. Y un versículo clave, evidentemente, es Marcos 8, 27 al 38. Después de la confesión de Pedro, Cristo comienza a anunciar su muerte. Cristo empezó a preparar a los discípulos para algo que ellos no querían ser preparados, que era la ausencia física del Señor. Ellos habían estado con Jesús por 2 años y medio aproximadamente, y el Señor ya les estaba diciendo, yo voy a morir, voy a resucitar, y ustedes van a tener que hacer el ministerio sin mí físicamente.
En el Evangelio de Juan, Él les promete el Espíritu Santo. Les dice, no los voy a dejar solos o huérfanos, sino que les voy a enviar el Consolador. Pero los discípulos iban a cambiar de hacer el ministerio viendo a Jesús, viendo mucho más visiblemente el poder de Dios, a tener que vivir por fe. Y ese era un gran problema para los discípulos. Porque veían aún el reino de Dios con ojos terrenales. Veían aún las cosas, o se enfocaban aún en las cosas que podían ver, tocar, experimentar, pero no en el poder de Dios que es invisible. De hecho, lo podemos ver después de la transfiguración. El milagro que sigue a continuación en los versículos del 14 al 29, podemos ver esto relatado. Jesús, después de la transfiguración, baja del monte y Él se encuentra, está con Jacobo, Juan y con Pedro, y se encuentra que los otros discípulos están discutiendo o debatiendo con los escribas. Y Jesús les dice, ¿qué están discutiendo? ¿Qué disputáis con ellos? Pero ni los escribas ni los discípulos contestaron. Fíjense lo que dice Marcos 9, del 14 al 17. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, volviéndose, se asombró y corriendo a Él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y hubo un silencio, ni los escribas ni los discípulos respondieron. ¿Quién respondió? Uno de la multitud, dice el versículo 17, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumajos, y cruje los dientes, y se va. Y cuando le dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Entonces Jesús llega en medio de ese alboroto, de esa discusión que hay entre los religiosos de la época que rechazaban a Jesús y los seguidores de Cristo. Y quiero que note que este es el primer milagro que narra Marcos en el que Jesús no está presente. Es la primera vez que Marcos dice, alguien vino porque tenía una necesidad, necesitaba un milagro, pero Jesús no estaba allí. ¿Quién estaba? Sus discípulos. Él había ido al monte a orar con Pedro, Juan y Jacobo, y ahí ocurrió la transfiguración. Y ahora sus discípulos, los otros 9 que quedaron, los otros 8 que quedaron, estaban ahí esperando que regresara el maestro. Y en medio de esa espera llega alguien diciendo, oye, mi hijo necesita ayuda. Vosotros sois discípulos de Jesús. Por favor, hacer algo. Ahora, los discípulos no pudieron sacar el demonio, pero ¿por qué? ¿Por qué no pudieron? No era por cuestión de autoridad. Jesús ya les había dado autoridad para poder expulsar demonios. Mira lo que dice Marcos 6, 7, dice, después llamó a los 12, mucho antes de Marcos 9, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús les había dado autoridad a estos hombres, sobre todo espíritu inmundo, pero ellos no pudieron expulsar a este. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Fíjese la respuesta de Jesús en el versículo 19, es una respuesta bastante dura. Uno puede escuchar la frustración del Señor cuando dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Los discípulos sabían que tenían la autoridad. Y el Señor aquí se está dirigiendo a toda la población que estaba allí presente, pero también a sus discípulos. Les dice, generación incrédula, ¿cuántas veces me han visto? No les he dado yo autoridad. No les he mandado yo a ustedes a que traigan libertad a los cautivos. Y aún así, dudan. El padre obedientemente trae al chico, pero el padre también tiene un problema. El padre no cree que Cristo pueda hacer algo. Fíjense el versículo 22. Jesús le pregunta, ¿desde cuándo está así este muchacho? Y el versículo 22 dice, y muchas veces, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, si puedes, si realmente puedes, por favor ten misericordia de nosotros. Ahí evidenciamos la falta de fe, no solamente de este hombre, sino de todas las personas que estaban presentes. Cristo estaba preparando a sus discípulos para que ejercieran el ministerio sin su presencia física.
pero ellos aún tenían falta de fe. Inmediatamente le dice el Señor, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Pero creer en qué? Tener fe, todo el mundo tiene fe en alguien o en algo. El mundo tiene fe en sí mismo, cree que tú puedes, eres un vencedor, cree que lo puedes lograr, cree en ti mismo. Eso no es la misma fe de la que habla la Biblia. Tener fe es importante, pero más importante es cuál es el objeto de nuestra fe. ¿Sobre quién estamos poniendo la fe? ¿Sobre nosotros y nuestras capacidades? ¿O sobre Cristo? Inmediatamente el padre del muchacho exclamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. La multitud se agolpó para ver lo que iba a ocurrir y el Señor obra el milagro. Este muchacho es librado de este demonio que le azotaba desde niño. Ahora no quiero entrar en detalles porque no es el punto del pasaje, pero en muchas ocasiones se cree que hay un demonio de mudez, que hay un demonio de sordera, que hay un demonio de... Y la verdad es que no hay evidencia bíblica para ello. Los demonios, los espíritus inmundos ciertamente pueden causar limitaciones físicas, pueden trastocar el cuerpo humano, pero cada vez que una persona es muda no quiere decir que tenga un espíritu inmundo. Vivimos en un mundo caído donde las cosas no funcionan perfectamente y nuestros cuerpos tampoco. Pero ese no es el punto del pasaje. El punto del pasaje es la preparación que Cristo estaba haciendo a sus discípulos, que habían estado viviendo por vista, experimentando el poder de Dios de primera mano, pero que ahora el Señor iba a ser quitado de ellos. Ellos no lo entendían, no se lo esperaban tampoco. Y cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos sacar a este demonio? ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos hacerlo si tú nos has dado autoridad? Fíjese lo que responde el Señor. Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora, ¿qué significa esto? No es que esto es una clase especial de demonios, que hay unos demonios que a lo mejor salen con menos oración y otros con otros. No, no. Lo que se refiere es que las armas que el Señor nos ha dado no son carnales, sino espirituales. El ayuno y la fe son símbolos que representan cuánta fe y cuánto dependemos del Señor. Usted puede decir que depende mucho del Señor, pero si su vida de oración es nula, entonces eso puede estar en tela de juicio. Usted puede decir que depende mucho del Señor, pero si su vida de ayuno es nula, entonces eso puede ser puesto en tela de juicio. Los discípulos pensaban que ellos podían expulsar estos demonios por su propio esfuerzo, por sus propios medios, en vez de entender que de ahora en adelante Cristo no iba a estar con ellos físicamente y que ellos tendrían que andar por fe, dependiendo del Señor. No lo sabían, pero a eso les estaba preparando. E inmediatamente, después de ir allanando el terreno para que los discípulos comprendan estas verdades espirituales, fíjense lo que hace el Señor. Él anuncia nuevamente su muerte. Él dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarles. El Señor Jesús está asentando las bases de la vida cristiana para cuando Él parta de este mundo. Ellos pensaban que el fundamento era, vamos a conquistar Roma, vamos a deshacernos de este imperio, vamos a establecer nuevamente Israel y nosotros vamos a estar ahí a la cabeza con el rey. Y el Señor le dice, no, voy a morir y resucitar por los pecados de mi pueblo. Ese es el fundamento de la vida cristiana, la muerte y resurrección de Cristo. La pregunta es, ¿está tu vida
cimentada, fundamentada en el hecho de la muerte y resurrección de Jesús? ¿Cómo saberlo? Pues podemos ver el fruto. El fruto que tenían los discípulos no era un fruto que reflejaba el sacrificio que Jesús iba a hacer. Al principio de este sermón les pregunté cuál es el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es reflejar a Cristo. Es mostrar y vivir como Cristo lo hizo. Primera de Juan dice, el que dice ser su discípulo tiene que andar como Él anduvo. Yo no puedo decir que soy cristiano y andar de una manera diferente a la que Cristo anduvo. ¿Y cuáles son las cosas que Cristo mostró de sí mismo en este pasaje en concreto? Su humillación, su humildad. Y lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Fíjese lo que dice los siguientes versículos del 33 y vamos a leer hasta el 42. Rápidamente dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais? Esto es ahora los discípulos, los escribas ya no estaban allí. ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora la palabra disputar en este versículo 34 es diferente en el griego a la palabra disputar en el versículo 16. Cuando los escribas disputaban con los fariseos, los escribas estaban disputando con los discípulos, ellos estaban debatiendo, argumentando, peleando verbalmente. Pero en este versículo la palabra en griego significa razonar, significa conversar, dar argumentos para algo. Es lo que significa la palabra disputar en el versículo 34. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Estaban conversando y dando argumentos para saber quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Ahora yo quiero que usted se imagine esta escena. Usted tiene al Señor de señores, al Rey de reyes, a Dios hecho hombre que va camino a Jerusalén para morir en la cruz. A Él que con angustia va a ofrecer su vida por los pecados de su pueblo y está intentando enseñarles a sus discípulos esta realidad, este sacrificio, esta humillación por la que Él va a pasar. ¿Y en qué están pensando los discípulos? No, yo soy Pedro, yo estuve en la transfiguración, ustedes no. Yo seguramente voy a tener una posición prominente en el reino de Dios. Y Cristo, aquel que sostiene la creación con el poder de su palabra, caminando humilde a la cruz. Y Pedro diciendo, no, ya va, yo soy Pedro. Yo confesé que Cristo es el Mesías. Ninguno de ustedes habló cuando Él preguntó. Seguramente yo seré el mayor. Y por allá salía Juan, no, pero si yo soy el discípulo amado. Yo soy el que se va a recostar en el pecho de Jesús en la última cena. Yo seguramente tendré una posición de privilegio en el reino. Ellos estaban comparándose entre sí para ver quién iba a ser el mayor, mientras su Señor iba caminando para ser puesto por sacrificio. Esa es la actitud de los discípulos después de 2 años de caminar con su Señor. De modo que en el capítulo 9, el domingo pasado, vimos la perspectiva errada que tenían los discípulos acerca de quién es Jesús y de lo que Jesús debía hacer. Y hoy vamos a ver la perspectiva errada que tenían los discípulos acerca de la vida cristiana, acerca de lo que significa seguir a Jesús, acerca de lo que significa ser un discípulo. Entonces Jesús en el versículo 35 se sentó, llamó a los 12 y trajo a un niño. En el versículo 35 dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces respondió Juan diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, así que se lo prohibimos porque no nos seguía.
Pero Jesús les dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Porque el que no es en contra de nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Usted puede ver la actitud y puede ver lo que los discípulos estaban manifestando con estas palabras. ¿Cuál era su preocupación? Ellos decían, Jesús está diciendo que el reino está cerca, que Él va a morir y resucitar. Tenemos que rápidamente ver cómo va a quedar el ranking aquí. ¿Quién va a tomar el liderazgo? ¿Quién va a tomar la batuta? ¿Quién va a estar al frente? Esa era la preocupación de los discípulos mientras Jesús caminaba a su sacrificio. La pregunta es, ¿cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que esperas tú de la vida cristiana? ¿Que el Señor te exalte? ¿Te dé una posición de preeminencia? ¿Qué es lo que buscas dentro de la iglesia? ¿Buscas compararte con otros y demostrar que tú tienes más méritos para tener una posición de privilegio? Hermanos, esta es la cultura del mundo. Por eso es que preguntaba si hay alguna diferencia entre la vida cristiana y la vida del mundo. Hace unos días, una semana, tuvimos unas elecciones aquí en España. Y usted puede ver la cantidad de dinero que se invierte en la propaganda política, en la campaña política. Y donde usted quiera que vea propaganda política, ¿qué es lo primero que ve? La foto del candidato. ¿Por qué? Porque tienen que promover a la persona. Tienen que exaltar a la persona. Tienen que hacerla ver que es mejor que cualquier otro. Que no hay nadie como él, que él es el mejor. Pero no solamente lo vemos en la política, lo vemos también en los negocios, en el trabajo, en la empresa. El mundo de la empresa no es un mundo de humildad, es un mundo en el que tenemos que competir para ser mejor que los demás. Y muchas personas buscan la prominencia en el trabajo pisando sobre otros. Eso es muy común, es el día a día en los trabajos. Pero también lo vemos en las familias, donde vemos en las familias personas disputando por ver no solamente quién tiene la razón, sino quién se queda con una herencia, quién se queda con una posición de privilegio. Y si la familia tiene algún negocio, incluso peor. Yo he visto familias desunidas por temas de posición, estatus, dinero, prestigio. Esos son los valores del mundo. Exaltar el yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y cuarto, si queda tiempo, también yo. ¿Pero es esa la vida cristiana? Eso es lo que nos ha llamado el Señor. Eso es lo que los discípulos creían. ¿Qué es lo que tú crees? Los discípulos pensaban que ellos tenían que hacer méritos para ganarse esa posición cuando el Señor reinara. Y fíjese lo que dice Cristo. Le dice, el que quiera ser el primero, tiene que ser el postrero. ¿Usted se imagina al líder de un partido político no promoviéndose a sí mismo, sino promoviendo a los demás? No acaparando toda la atención de los medios, sino dando oportunidad a los demás. Eso es impensable, según los valores del mundo. Pero eso tiene que ser el común denominador en el reino y en el pueblo de Dios. A eso se refiere tomar tu cruz y andar. Negarte a ti mismo. No buscar tu preeminencia, no buscar tú ser el que reine, sino ponerte por debajo del reino de Cristo. Mire la actitud del apóstol Juan, de aquel que es el discípulo amado. Imagino engrandecido porque él ha visto a Jesús glorificado. Acaba de tener un encuentro personal con Elías, con Moisés, y escuchó la voz de Dios mismo. Y ve ahora a otro que no le seguía, que no era parte de los 12, predicando y expulsando demonios en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es su reacción? Oye, no, perdona. Nosotros tenemos el negocio de expulsar demonios. Si tú quieres, tienes que hablar con nosotros. Se lo prohibieron a alguien que en el nombre de Jesús estaba predicando, a alguien que en el nombre de Jesús estaba trayendo libertad a los cautivos. Pero como no era parte de los 12, como no era parte de ese grupo selecto, era una amenaza para sus intereses. ¿Quién es este?
No, tú no andas con nosotros. Tú no eres parte de nosotros. Pero el Señor le da un giro. El Señor está formateando el pensamiento de estas personas, de estos discípulos. Les está diciendo, no es así entre vosotros. No tienen que ver quién se enseñorea de quién, ni tienen que compararse entre ustedes para ver quién es el mejor. Sino que el que quiera ser el primero tiene que ser el postrero. El que quiera ser exaltado tiene que humillarse y servir a los demás.